Perfecto, buenas noches a todos. La verdad que me encuentro muy, muy feliz de poder estar con ustedes y de poder contarles de este tema tan importante. Esta es la época donde la mayoría de las empresas hacen el presupuesto y la idea es contarles un poco de la forma que se debería hacer un presupuesto para que sea una herramienta, una brújula para poder escalar, una forma que lo utilicemos para poder crecer con sostenibilidad y rentabilidad y no solamente como lo hacíamos antes, que era con una ventana de 12 meses o que en muchas ocasiones se les llegaba la información al área financiera y pues ahí ya paraba. Entonces, pues me gusta muchísimo poder hablarles de este tema y espero pues que sea toda la información de muchísimo interés para ustedes. Lo que vamos a cubrir durante esta charla es una brecha de liderazgo y es por qué y a quién le corresponde desarrollar el presupuesto como era antes y ahora que esta es la propuesta que yo les estoy haciendo, cómo desarrollar un presupuesto para que verdaderamente sea atractivo. 6 errores que dañan el crecimiento, la valoración y el flujo de caja. Y esto es importantísimo porque, digamos que si uno lo convierte en una herramienta de crecimiento, pues verdaderamente va a ser algo que lo acompañe durante todos los meses y los indicadores de gestión verdaderamente se pueden ver y monitorear en tiempo real. Cómo conectar em, el presupuesto con la estrategia, que ese es uno de los elementos y los valores centrales. Y vamos a ver varias herramientas importantes. Una, que es el plan estratégico de una página. Y vamos a ver, aquí si me corto es porque están entrando y me toca darle permiso. No sé cómo se hace para que quede automático el permiso de que entren. Entonces me toca parar y dar la autorización. El plan estratégico es una página que es una herramienta central que le permite a uno conectar la visión de largo plazo con las acciones de corto plazo. ¿Cómo se hace el seguimiento para que esto que vamos a ver del presupuesto se pueda llevar a la práctica y cuál es la forma correcta de poderlo hacer? Y vamos a ver una herramienta fundamental que ayuda a mejorar el flujo de caja, la utilidad y la valoración, que es el poder del 1%. Y finalmente, tengo un regalo para todos ustedes. Entonces, diciendo esto, me presento. Yo soy José Vicente Martínez, soy consultor empresarial, emprendedor, conferencista, docente. De profesión soy administrador de empresas, hice una MBA en gerencia financiera, una especialización en mercadeo y una especialización en normas internacionales. Y tengo más de 20 y algo de años en el sector. Un segundito. Ay, ya estaba dando la autorización aquí de varias personas. Digamos que he trabajado siempre en compañías públicas americanas, públicas que cotizan en bolsa, en laboratorios farmacéuticos, consumo masivo y la última posición fue en venta directa, principalmente compañías americanas. Y desde hace 8 años, justamente en septiembre de hace 8 años, estoy cumpliendo 8 años con Agrega Valor. Me he dedicado a estudiar y a implementar la metodología de Scaling Up. Scaling Up es una metodología desarrollada por Ben Harnish, que es un consultor empresarial muy importante, que ha sido profesor de Harvard, de la maestría de alta gerencia. Ha creado organizaciones como EO, Entrepreneurship Organization, YPO, Young President Organization, de Gazelles Institute y bueno, una serie de compañías y digamos que esta metodología ha sido utilizada por más de 80.000 empresas a nivel mundial y sigue creciendo el uso de esta metodología. Ustedes pueden encontrar los libros que se llama, el primer libro se llama Rockefeller Habits, el segundo libro Scaling Up y ahorita el tercero se llama How to Scale Up, cómo escalar las empresas. Y diciendo esto, pues me he especializado en trabajar con empresarios y con gerentes para poderlos ayudar a mejorar su rentabilidad a través de qué? De la alineación de los equipos de trabajo, de desarrollar diferenciadores de la estrategia, de generar una ejecución adecuada y todos esos movimientos lo que van a tener es un aumento en la rentabilidad. Estas son algunas de las empresas que he venido ayudando en el tiempo de distintos sectores, de distintas
áreas, entonces no es para un sector específico, sino esta metodología sirve para todos. Y lo que les decía, el que se quede pues hasta el final, tengo un obsequio que quiero hacerles. Primero empecemos a hablar de la brecha de liderazgo. Y lo primero que quisiera decirles es que la función principal del gerente general o del CEO es asignación de capital para generar valor a los accionistas. Ustedes me vieron en muchas de las comunicaciones que les decía que el presupuesto es una estrategia de capital. Entonces, es por eso que le corresponde al CEO o al gerente general el poder generar acciones que aumenten el valor de los accionistas. Y cuando hablaba de la valoración de las empresas, no es porque se quiera vender, sino porque cuando la empresa no es pública, es bueno estar mirando cuál es su valor en el tiempo, cómo está adquiriendo valor o cómo está perdiendo valor. Entonces, estas son cosas que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Y entonces decíamos, entonces, si esa es la función del gerente general, ¿cuál es la función del CFO o del gerente, director de finanzas? Pues el CFO es la persona que maneja los reportes, la planeación, el cumplimiento, el análisis, el desempeño de la organización, auditorías, riesgos, impuestos, costos, nómina, un ramillete de temas que son verdaderamente estratégicos y es, en mi modo de ver, la mano derecha del CEO o del gerente general. Pero en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que delegamos al área financiera esta etapa o esta labor del presupuesto y nos olvidamos de esto, pero verdaderamente es un tema de liderazgo. Si obtenemos, y lo que quiero a través de esta charla es poderles mostrar por qué es una tarea de inversión de capital y por qué es un tema de liderazgo. Entonces, que le corresponden al gerente general. Por supuesto, se apoya en todo su equipo, especialmente en el financiero, pero no es el financiero administra todo el proceso, pero no es él quien desarrolla la labor. Entonces, finanzas es una función estratégica, como les decía, pero la asignación del capital es un tema de liderazgo. Entonces, para poderles explicar, el tema de la asignación de capital tiene que ver con la reducción de deuda, el crecimiento orgánico, que es cómo las compañías crecen año a año, de pronto haciéndole cambios al producto, implementando nuevas líneas o a través de un crecimiento inorgánico, todo lo que tiene que ver con M&A o Mergers and Acquisitions, que es la compra o la fusión o los joint ventures que se hacen con otras compañías, las alianzas estratégicas para poder crecer. Está todo lo que es la distribución del capital. En el caso de las compañías públicas, si se han emitido acciones, poderlas recoger y volver a tener ese capital dentro de la empresa. O si es una compañía privada, cómo se hace la distribución de utilidades, cuándo se hace, cómo se le está retornando a los socios, que es la función principal del CEO que decíamos. Y la asignación de recursos en proyectos de crecimiento, y es la toma de decisiones estratégicas en los temas donde va a haber mayor retorno. Y eso es el liderazgo. El liderazgo es la asignación de capital. Por eso, ese tema le corresponde al CEO y no al CFO de la compañía. Entonces, aquí les quiero dar un ejemplo cualquiera, y es que supongamos una compañía realiza una ampliación de planta. Puede ser que estemos entrando en un territorio distinto. Estamos en Colombia, queremos hacer una expansión a Centroamérica, a Latinoamérica, a cualquier lugar del mundo. O de pronto queremos hacer una ampliación de un producto o hacer una alianza estratégica. Para eso, generalmente se necesita inversión, eh, la capital, por supuesto, para poder comprar las maquinarias, el terreno, arrendar, lo que tenga que ver, la inversión de la gente en reclutamiento, en capacitación, en desempeño, seguramente habrán bonos, seguramente habrán otras cosas adicionales. Y muy seguramente, si no se tiene todo el efectivo, habrá un préstamo. Entonces, este es un ejemplo de una inversión de $2 millones. Evidentemente hay una inversión de capital en capital humano y hay un préstamo. Y ese préstamo no va a ser a 12 meses.
muy seguramente va a ser a 3 años, a 5 años, dependiendo del flujo de caja, del tamaño, de la capacidad económica de la empresa y demás. Entonces, cuando no se puede ver el panorama completo, por ejemplo, si estamos hablando del préstamo a 3 a 5 años y tenemos una ventana de 12 meses, pues estamos viendo solamente una fracción, estamos viendo un pedacito de todo lo que es el proyecto. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es esperar a que las cosas salgan. Por eso ustedes me van a escuchar decir en muchas ocasiones que un presupuesto de 12 meses es solamente una autorización para gastar. Y yo estoy autorizado por la junta directiva, por los accionistas, para gastar X millones de pesos o de dólares en nómina, en viajes, en inversiones, en ferias, en cualquier cantidad de cosas. Pero si eso no está atado a un plan de largo plazo, pues no va a ser posible ver cómo se coordina y cómo se entrelaza todas las acciones que se están desarrollando. Entonces, el presupuesto es una parte de la estrategia de capital, como ya lo decíamos. Y aquí me gustaría que en el chat me escribieran, ¿tiene presupuesto? ¿Sí o no? ¿Su presupuesto es de 12 meses o su presupuesto es de 36 meses? Y les agradezco, me dicen sí, no, 12, 36, para poder ver cómo estamos y qué tan preparadas están las compañías para unir ese capital de largo plazo. Entonces, cuéntenme en el chat cómo están en sus compañías. Y acá sí, a 12 meses, no, ok, perfecto. Entonces, pues aquí ya tenemos una muestra y el hecho de tener un presupuesto o de no tenerlo son temas súper importantes que es lo que vamos a conversar ahora. Entonces, este es el proceso actual de presupuesto y miremos qué es lo que normalmente sucede en la mayoría de compañías. Tienen una vista de 12 meses, desarrollada en hojas de cálculo, en hojas de Excel, actualizado anualmente. Normalmente se cogen las cifras del año pasado, se le pone un porcentaje y si la utilidad da, perfecto, ya tenemos presupuesto. O finanzas lo realiza y raramente se revisa. Y cuando uno le entrega, le delega toda esta información a finanzas, corre el riesgo de tener números extraordinariamente bien hechos, lo cual está bien, pero muy seguramente está desconectado de la estrategia. Entonces, lo otro es foco en el PIG o en el estado de resultados, pero le hace falta el balance y el flujo de caja. Entonces, está viendo una tercera parte de la figura completa y ya vamos a ver por qué. Y los objetivos de variaciones no estratégicas. Entonces, se mide dentro de el presupuesto, pero no se ve la estrategia, no se ve el seguimiento si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Esto es lo que pasa en muchas empresas, en empresas donde voy y empiezo a hablar de ese tema, o evidentemente no tenemos presupuesto, o tenemos de 12 meses, o pasa muchas de estas cosas. Entonces, ¿cómo debería ser el presupuesto? Y aquí es un presupuesto real, es, como lo decía, una estrategia de capital. ¿Dónde pongo la inversión para que tenga un mejor retorno? Y ese retorno tenga una mayor valoración para los accionistas. Y si yo soy el accionista, pues ¿cómo le estoy dejando un mejor legado a mis descendientes o a mis herederos? Entonces, para que la compañía tenga esa trascendencia. Y no se trata del año pasado, porque el año pasado tiene 12 meses, le incremento un porcentaje y ya. Esto es de lo que viene hacia adelante, no solamente del año, en este caso 2026, sino del 27, 28 y así sucesivamente. Que el próximo año tenemos elecciones, clarísimamente va a haber un año con algunas variables, algunas positivas, otras negativas, pero eso son cosas que tenemos que presupuestar. Em, Se trata entonces de eligiendo dónde asignar el capital y qué es más importante para la compañía en términos de inversión y de retorno. ¿Cómo financiarlo? ¿De dónde sale el dinero? ¿El dinero sale de mi propia caja o siempre tengo que estar mirando a las entidades financieras o a otras fuentes de financiación para poderme apalancar? El derecho es que debería ser de mis recursos propios. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo proteger el flujo de caja? Todas, absolutamente todas las decisiones del CEO o del gerente tienen que ver con el efecto de generación de efectivo o que el efectivo se está atrapando en el capital de trabajo.
¿Y cómo maneja la deuda? Entonces, todo lo manejo en el corto plazo y estoy de pronto con cuotas demasiado altas o puedo generar esa flexibilidad dependiendo de mis estados financieros, dependiendo de las proyecciones que haga. Por eso, importante PIG, balance y flujo de caja. ¿Cómo lograr resultados a lo largo del tiempo? Y eso es la visión de largo plazo con acciones cortas que me lleven a ese camino, ¿cierto? Y el riesgo real. Entonces, el problema no está en tener malos números, realmente, es tener una mala estrategia en unos buenos números, en cosas que se ven muy bien, pero la estrategia no está atada, ¿cierto? O el CEO es despedido porque no ha logrado los objetivos. Y si ustedes ven informes de Forbes, de gerente, hay muchas veces que se están despidiendo los gerentes por mala toma de decisiones o porque no lograron ver las cosas que venían. ¿Por qué? Porque la visión es de corto plazo. Claro, el corto plazo hay que verlo, pero hay que ver hacia dónde vamos, que es lo importante. Entonces, aquí les quiero mostrar el antes y el ahora. La forma correcta es la propuesta que yo les estoy haciendo de cómo es el presupuesto. Decíamos que lo tradicional es 12 meses, únicamente P&L o estado de resultados o ganancias y pérdidas, una o dos veces al año hacer una revisión, entregárselo a finanzas y está desconectado de la estrategia. Puede que se cumplan todas, puede que se cumpla solamente una o dos, pero eso es lo tradicional. La propuesta es que tengamos, encontrar verdaderas oportunidades de inversiones de capital. ¿Dónde me conviene crecer? ¿Cómo logro para diferenciarme? ¿Qué inversiones hago para que tengan un mayor retorno? Evaluar el impacto de los escenarios adversos, porque cada vez que pasa algo en el mundo, si hay guerras, si tenemos dificultades en comercio exterior, se suben la logística, todo eso hay que evaluarlo. Guía de decisiones en tiempo real. Hay que tener disciplina para revisarlo mensualmente y poder estar monitoreando y haciendo cambios. Ustedes ven que en la naturaleza no hay líneas rectas. Las montañas tienen curvas, tienen picos, los ríos tienen movimientos. Así es la vida real de los negocios. Crear un negocio como el que usted sueña. ¿Y eso cómo es? Si lo sueño es porque lo estoy viendo a largo plazo y estoy dando acciones concretas para llegar a ese largo plazo y actuar antes de que el mercado lo obligue a hacerlo. Si hay cambios de mercado, hay cambios de regulación, hay cosas que me están afectando, no sé si acuerdan de la pandemia. Decíamos, no, eso fue por allá en China, está lejos y llegó a todo el mundo. Y así es todo. Las guerras están por allá en Rusia y eso también nos impacta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El 20% que maneja el 80%. Uno, asignación de capital. Despliegue estratégico de fondos para maximizar la rentabilidad que decíamos que esa es la función principal del CEO. Pronóstico del efectivo a futuro. Y como les decía, todas, absolutamente todas las decisiones del gerente tienen un efecto en la caja y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y la gestión y la exposición al riesgo es identificar y mitigar esos riesgos que son posibles con la visión mensual para tomar decisiones en forma oportuna. Cuando a mí me dicen, no, estoy cerrando el 20 del mes, no, ya para qué, ya me quedan 10 días para gestionar. Entonces, por eso hay que cerrar temprano, hay que hacer estas reuniones pronto y ver qué cosas manipulo o maniobro para tener los resultados adecuados. Y la planificación de la deuda, optimización del apalancamiento financiero. Ojalá todos los recursos vengan de la compañía y no vengan del sector financiero. Y finalmente, una ingeniería del valor empresarial, que es esa riqueza de largo plazo. Yo le estoy apostando a ganar en el largo plazo y no en el corto plazo. Y aquí vamos a entrar a ver los 6 errores más comunes del presupuesto que dañan el crecimiento, la valoración y el flujo de caja. Como les decía, la valoración cuando uno tiene una compañía pública, es decir, que cotiza en bolsa, cada 3 meses hay que hacer la presentación de los estados financieros, hay que decirle a los usuarios de la información que es pública, cómo está la compañía, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que estamos haciendo. Lo mismo debe pasar con las compañías privadas. Por eso este tema de valoración es fundamental hacerlo cada 3 meses. Y no es porque uno quiera vender la compañía, sino es para ver la salud financiera que tiene mi compañía y cómo puedo estar creciendo. También, si en algún momento mi deseo es
Vender, pues hombre, que me cojan en el mejor momento, ¿cierto? Entonces miremos los errores. El error número uno es gestión orientada al cumplimiento del presupuesto y no al retorno al capital. Entonces, cuando yo hice en la forma tradicional, cogí las cifras del año pasado, les puse un incremento y ya está, pues ¿cuáles son los síntomas? Que de pronto llegamos a la meta a un 80%, un 75% y doy y celebro. Las recompensas pues están por encima de la inversión estratégica. Me estoy concentrando en las variaciones con el presupuesto, pero no me estoy concentrando en la estrategia. Entonces, esto es lo que normalmente sucede cuando me estoy fijando con un presupuesto, con una herramienta que no está actualizada. Y los accionistas, ¿qué es lo que ven? Ven un gerente que no es prudente y una subinversión y una empresa estancada. ¿Por qué? Porque no está yendo para algún lado. Por eso es que yo digo, 12 meses es una autorización para gastar. ¿Cómo solucionamos esto? Vincular cada línea del presupuesto con la eficiencia del capital. ¿Dónde me está generando mayor retorno? ¿Cuál es el rendimiento que estoy recibiendo? ¿En qué tiempo estoy recuperando esa inversión? Y hay que tener indicadores de gestión. Claro, cada compañía es distinta. Y como se dice coloquialmente, cada uno mata sus pulgas a su manera. Hay que mirar los indicadores de cada compañía en forma individual, implementar la asignación de capital y eso es crear mecanismos donde me genere mayor rentabilidad, donde haya mayor oportunidades, donde yo pueda entrar y generar una diferenciación y mida el progreso estratégico y no solamente las variaciones. Y esta medición son KPIs o indicadores de gestión que miro todos los meses y donde toda la compañía está orientada hacia las prioridades y no hacia lo urgente. Es distinto lo importante a lo urgente. ¿Y cuántas veces en la compañía nos vamos por lo urgente? Que tengo que entregar un reporte, que tengo que pagar el IVA o lo que sea, o tengo que hacer la llamada o el viaje. Pero ¿dónde está lo importante, lo que me mueve la aguja? Miremos el error número dos, que es presupuestar solamente el P&L, donde decíamos que estoy viendo la tercera parte del programa. Entonces, enfocarse únicamente en ingresos, costos y gastos para ver la utilidad. Ignorar el balance, para mí el balance es donde tiene toda la información y el flujo de caja. Generalmente la gente se olvida de la caja. Y si yo quiero crecer, si quiero invertir, si quiero tener rentabilidad, ¿qué es lo que tengo que mirar? La caja. Volvamos a hablar sobre la pandemia. Cuando nos encerraron en la pandemia, muchas empresas quebraron porque no tenían caja. Entonces, la caja es fundamental y no la puedo dejar por fuera y tratar la estructura de capital separada, como no, yo miro las inversiones por otro lado y el presupuesto es para ustedes y las inversiones de capital es para los otros. No, tiene que ser una visión completa. Entonces, los accionistas que ven, ellos no ven la utilidad, ellos ven el riesgo, ven un gestor de riesgos que no ve el riesgo real y tienen problemas de liquidez. ¿Cuántas compañías tienen utilidad pero quiebran porque no tienen efectivo? Aquí está uno de los errores. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Integrar los tres estados financieros, no solamente el P&L, monitorear la conversión del efectivo mes a mes y trimestre a trimestre. Esto es una parte de la metodología trimestre a trimestre y se los voy a mostrar en el poder del 1%. Monitoreamos el efectivo, si la compañía está generando o está absorbiendo efectivo. Luego planear el capital de trabajo. Y aquí es donde les digo que todas las decisiones del gerente afectan la caja. Si tengo más inventario, si doy más crédito en mis cuentas por cobrar, si pago más rápido, si pago más lento, todos estos movimientos hacen que mi caja esté atrapada. Establecer umbrales de liquidez, y esto es importante, saber que tengo unos colchones, saber que tengo una capacidad de que si llegue a tener alguna urgencia, tengo cómo responder. Y si su presupuesto solo refleja el estado de resultados, está perdiendo dos tercios del panorama, que era lo que decíamos hace un momento. El error número tres, conseguir y fijar objetivos con un mundo en movimiento. Siempre hay cosas que nos están pasando y si no las integramos, pues va a ser difícil maniobrar o gestionar un cambio para generar los resultados. Y esto es fijar presupuestos anuales que no tienen cambios o evaluar desempeño de los objetivos originales a pesar de que el mercado va por otro lado o resistir a los ajustes o no ver el presupuesto. Entonces, los accionistas que ven,
ellos no ven compromiso, ellos ven un operador rígido, una persona que está estática. Y esto es lo mismo que cuando uno está en una junta directiva, pasa lo mismo. Oiga, ¿cómo lo están evaluando? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, esos son elementos que permiten generar esos cambios. ¿Cómo lo solucionamos? Implementar proyecciones continuamente, la disciplina de las que les hablo, cerrar a tiempo, tener reuniones con el equipo directivo para mirar qué cosas debemos cambiar, qué hicimos bien para felicitar y tener una cultura de reconocimiento y qué no nos salió tan bien para aprender y generar un cambio y seguimiento de la precisión del pronóstico. Y es ajustar constantemente las cosas, porque hay veces que o tenemos puntos ciegos o por alguna circunstancia tenemos muchos puentes, entonces los puentes disminuyeron el ingreso y nos tocó maniobrar en una forma distinta. O escenarios de planeación. Entonces hay que ver qué cosas podrían salir bien, qué cosas podrían salir mal y estar monitoreando y estar desarrollando proyecciones adecuadas para este manejo. Error número cuatro, no adelantar el presupuesto. Y aquí, digamos que el horizonte solamente son 12 meses. Como les decía, estoy viendo solamente un pedacito de la ventana. No tengo visibilidad de 2 a 3 o a 5 años. Si tengo un endeudamiento, estoy viendo un pedacito. Si quiero hacer una inversión, si quiero entrar a Panamá, a Ecuador, hacer una línea nueva, ampliar mi planta, comprar una compañía, estoy viendo una fracción, pero no estoy viendo la totalidad. Iniciativas estratégicas de largo plazo sin un modelo financiero. No, eso el próximo año miramos, ¿no? Hoy lo miramos para saber cómo lo hacemos el próximo año. Entonces, no en una planificación cuidadosa, ver una ejecución diferente, deficiente, perdón, y no hay una hoja de ruta que lo guíe a uno. ¿Cómo lo solucionamos? Pues construir un presupuesto de 3 a 5 años con un modelo financiero que se los voy a explicar ahora. Mapee los registros de capital. ¿Cuáles son esas necesidades, esas iniciativas del futuro? De pronto hay muchísimas oportunidades en otro lugar. ¿Cuánto me cuesta entrar en ese otro lugar? ¿Cómo lo puedo hacer? Con, con una joint venture, con algo puedo hacerlo. Perdón que me distraiga, pero es que me pide la autorización de ingresar. Em, Iniciativas estratégicas. Entonces divida las cosas de largo plazo en pedacitos, en hitos financieros. Nosotros les llamamos rocas. Las rocas son las cosas que mueven la iniciativa del negocio. Entonces, si su estrategia lleva 5 años, pero su planificación es de 12 meses, pues no está ejecutando la ejecución, sino una parte de ella en forma aislada. Y esto es, les pongo un ejemplo, yo quiero llevar a mis hijos a los parques de Disney. Entonces, bueno, voy a esperar hasta el próximo año. No, o desde hoy ahorro, compro los tiquetes, compro las cosas, miro a ver cuánto la tasa de cambio está más bajita para aprovechar las promociones, voy al Black Friday, hago muchas cosas. Eso pasa lo mismo en las empresas. El error número 5, ignorando la salud financiera y los convenios de deuda. Y esto es que muchas veces, nuevamente, cuando tenemos un convenio, un pacto de deuda o una deuda financiera de 3 a 5 años y solamente estoy viendo o todo lo llevo a un año, entonces tengo unas cuotas muy altas, estoy completamente colgado sin oxígeno. Entonces, el no seguimiento de los convenios de deuda en los informes periódicos, la revisión de los cupos, ¿qué necesito para revisar el cupo? ¿Cuál es esa relación que tengo con los bancos? Y aquí un paréntesis. Las compañías hablamos en español, los bancos hablan en portugués. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Y por qué las compañías hablamos en español? Porque nosotros miramos indicadores de liquidez, de endeudamiento, de market share, de penetración, de una cantidad de cosas. El ROE, una cantidad de temas impresionantes. ¿Qué es lo que ve el banco? A ver si usted tiene la capacidad, sí o no, de responder con la deuda. Punto. Entonces, por eso nosotros hablamos español, los bancos hablan portugués. Entonces, enfocarse siempre en la salud financiera, en el efectivo. ¿Y los accionistas qué ven? Pues no ven una ambición, ellos ven el riesgo de liquidez y un líder que no genera confianza. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? El 80% de margen de seguridad y aquí hay que tener por lo menos un margen de efectivo, hay que tener en caja
por lo menos, ojalá, 6 meses. Compañías como Apple, como Samsung, como Nvidia tienen casi 2 años o más de efectivo en caja. Es decir, les entra una pandemia y ellos siguen operando sin problema. Claro, llegar allá toma tiempo, pero hay que empezar. Si no empiezo hoy, pues no lo voy a lograr. Tener 90 días de aviso con anterioridad para crear los pronósticos de cumplimiento de la deuda y tener el capital para poderlo hacer y no estar pagando una deuda con otra deuda y tener más de 12 meses de indicadores. Y esto ya lo vamos a ver cómo se hace el seguimiento. Y si el presupuesto no está construido en torno a umbrales de salud financiera, entonces es un plan resiliente. Es decir, yo estoy dependiendo de que pase lo que sea, ¿cierto? Es un sistema frágil. Y aquí hay que ponerle salud financiera a la compañía. Y el último error, que es el sexto, es dejar que el presupuesto, ay, perdón, eh, era mi señora, se me metió una llamada, perdón. Entonces, dejar que el presupuesto se convierta en la estrategia. Entonces, los objetivos estratégicos reducidos a 12 meses, lo que ya hemos dicho, la visión de largo plazo sacrificada por el corto plazo, los resultados trimestrales que impulsan las decisiones y que ven los accionistas, pues no ven foco en la ejecución. Ellos no ven un pensamiento de largo plazo. ¿Y qué es lo que quieren los accionistas? Ver el retorno. Entonces, pues básicamente, ¿cómo desarrollar un presupuesto a largo plazo? Lo que hemos venido diciendo. Es necesario articular la estrategia, que es la visión de largo plazo, el equipo, alinear a todo el equipo para que sepa dónde está lo importante, qué es lo que tenemos que, diferenciar lo importante de lo urgente. Y la ejecución, tener un ritmo donde constantemente yo le esté diciendo a la gente, esto es lo importante, enfóquese en esto. Y aquí, si su objetivo estratégico tarda 3 años y solo estás planeando 12, pues lo que ya hemos visto, solo estamos administrando una hoja de Excel. ¿Cómo conectamos ese presupuesto que hemos dicho, estos errores que hemos estado diciendo con la estrategia? Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. Esta es la acción de Apple del día 25 de julio, hace unas semanas. Cuando Steve Jobs entró por segunda vez a la compañía en enero del 97, la acción valía 15 centavos. En el 2001 lanzó el iPod, en el 2008 lanzó el primer iPhone y cuando él se murió, en el 2011, la acción era de 12,72. Pasó de 15 centavos a $12,72. Tim Cook tomó la presidencia o la gerencia o el CEO y pasó de $12 a $213. Miren este crecimiento tan vertiginoso. Aquí, por supuesto, también hubo un crecimiento absurdo. Lo que pasa es que se ve en la curva en una forma diferente. Entonces, miremos una entrevista que le hicieron a Tim Cook hace poco. Esto dura un minuto. When I became dean, one of the first conversations I had was with you. And you told me that I needed to focus on at most three things. When you think about your job as CEO, what are the two or three things that you're thinking about every day? This is what I need to focus on within the company. I spend almost all of my time on people, strategy, and execution. And I think that most everything else falls from those. If you have the most brilliant people, wicked smart people that collaborate well together, if you set in our case, we're all about products. So our strategy is very product oriented. If that strategy is right, and if you're executing like crazy, uh, there's some things that still arise, but if you get those three right, then the world is a great place. Entonces, lo que nos dice Tim Cook, el CEO de Apple, como ya lo vimos, es una compañía que ha venido creciendo de una forma impresionante. Justamente en el mes de septiembre lanzan el iPhone, están en ese lanzamiento grande y esta metodología de Scaling Up tiene 4 Es: equipo, estrategia, ejecución y efectivo. ¿Y por qué él se enfoca en equipo, estrategia y ejecución?
Porque si el equipo está desalineado, está desmotivado, está desorientado, pierde plata. Si la estrategia está mal orientada, está desenfocada, pierde plata. La ejecución, si no ejecutan bien, pierden plata. Entonces, por eso, si se enfocan las tres primeras, el resultado va a ser que es una compañía exitosa. Como ven, la acción ha crecido en una forma muy importante. Entonces, esto por qué no me pasa. Ya. Y estas son las cuatro decisiones que todo líder debe manejar. Y son equipo, estrategia, ejecución y efectivo. Cuando hablamos de equipo, hablamos de los accionistas o de los stakeholders en toda la compañía, que son accionistas, clientes, proveedores, colaboradores, y hay algunas empresas que tienen otros diferentes, pero normalmente son esos cuatro grupos. Los resultados no los consigo yo, los consigue el equipo. Por eso es tan importante tener alineado el equipo. Si yo alineo el equipo en la estrategia, en lo que vamos a hacer, en las prioridades, va a ser mucho más fácil que lo logremos. Entonces, un equipo comprometido pasa por encima de cualquier advenimiento que se le aparezca. La estrategia, ¿qué hacemos en estrategia? Logramos tener diferenciadores sostenibles en el tiempo. Competidores tenemos todos. Entonces, ¿cuáles son esos diferenciadores que hacen que un cliente me compre a mí y no le compre a la competencia? Entonces, eso es la estrategia. La ejecución, para que ustedes lo sepan, el 90% de los problemas de cualquier compañía está en la ejecución, no está en la estrategia, no está en el equipo. Y en la ejecución arranca porque yo creí que era así, yo le entendí que eso era, yo asumí que eso era así. Entonces, por eso nos devolvemos al equipo y a la estrategia. Y es cuáles son las prioridades, cómo vamos a actuar este trimestre y que todo el mundo tenga claro con esos indicadores de gestión. Ahí es donde entran los indicadores de gestión o KPIs o las evaluaciones de desempeño para saber que estamos desarrollando las cosas o todas las distintas herramientas. Aquí hay una herramienta que se llama Top Grading, que es cómo retener y atraer el mejor talento. Porque si yo tengo el mejor talento, pues voy a lograr eh, está intermitente la conexión, perdón. Entonces miro, no, pero yo estoy en la conexión correcta. ¿Todos están escuchando intermitentemente o eh, yo aquí tengo, ok, todos me dicen que están bien. De pronto es alguien que tuvo una mala conexión, pero perfecto, muchas gracias. Y el efectivo, como decíamos, es el oxígeno. Y por eso tanta insistencia en que tengamos la medición del efectivo en nuestros estados financieros, en el presupuesto principalmente. Y aquí les quiero mostrar la herramienta más importante de esta metodología, que es el plan estratégico en una página. Y es que, y primero miremos cuáles son los beneficios de esta herramienta. Primero, claridad y simplicidad. Y no se trata de tener las cosas simplificadas, mucho menos, sino de enfocarse en lo esencial. Cuando yo voy a una compañía y les pregunto cuántos objetivos tienen, me dicen 10, 15, 20, no hacen ninguno. Es mejor tener 3 a 5 máximo, pero hacerlos y no tener 10 que no hago nada. Entonces, es claridad y simplicidad. Enfoque en las prioridades. Si todos sabemos cuáles son nuestras metas, va a ser mucho más fácil que las cumplamos. Y como el objetivo que les decía, si yo quiero llevar a mis hijos a los parques, pues entonces desde ya estoy comprando, estoy ahorrando, estoy metiéndome en el Black Friday, en las promociones, en lo que se me ocurra para llegar a esa meta y tener una visión de largo plazo. Y siempre, no importa la compañía, no importa la edad que podamos tener, siempre hay que tener una visión de largo plazo. ¿Cómo me quiero yo proyectar en el tiempo? Pero tener acciones concretas de corto plazo que me ayuden a llevar allá, ¿cierto? Y monitoreo y flexibilidad, que era lo que les decía. Tener disciplina mensual para ver las cifras, para integrar la información de mercado, para poder tener los movimientos de gestión que me permitan lograr los resultados. Y este es un ejemplo de una empresa de tecnología que vengo asesorando desde hace como un año y medio, un poquito más. Ellos me han permitido pues mostrar este presupuesto. Entonces, y aquí digamos que se definieron algunas cosas, algunos temas importantes. Y digamos que este es el plan estratégico de una página. Se compone de 7 columnas, aquí solamente hay 6, hay una oculta, pero esas son las 6 más importantes.
y arranca con los valores de la compañía. Y esto lo tiene absolutamente todos los colaboradores de la compañía. Todos tienen esta hoja. Se está desarrollando con pop-ups en los computadores, en las salas de reuniones están estos objetivos y tiene el propósito. ¿Por qué nos levantamos todos los días? Tiene la visión de largo plazo. En inglés, BHAG significa Big, Hairy, Audacious Goal. Entonces son esos objetivos audaces de largo plazo. Entonces, y tiene las acciones. ¿Cómo voy a vivir este propósito, esta visión de largo plazo día a día? Luego tengo los objetivos de 3 a 5 años, arrancando con la fecha, el 31 de diciembre del 2027, vamos a cumplir esta meta y esta va a ser las utilidades. Y importante que todo el mundo sepa, no, Micho, el mostrar las cifras, tenemos un tabú. El mostrar las cifras es comunicación, es educación, es compromiso. Con ellos estamos implementando un plan de beneficios y hace parte de la comunicación. Está el entorno, ellos quieren entrar a 3 países en Latinoamérica en los próximos 3 a 5 años y su indicador principal de promesa de marca es el Net Promoter Score o satisfacción al cliente. Y la promesa de marca, cómo están midiendo ellos que lo que están haciendo es correcto. Y están las metas de este año, el presupuesto del 2025. Eso es lo que ellos quieren cumplir y están las acciones del trimestre. Cada trimestre tiene sus números, sus ingresos, su utilidad, el margen bruto, el EBITDA, el efectivo, la cartera, tiene absolutamente todo y todos lo conocen, porque si todos saben cuáles sus prioridades, va a ser mucho más fácil de que lleguen a ellas conociéndolas. Y aquí están las prioridades o rocas. Nosotros le denominamos rocas a esas iniciativas que mueven la aguja del negocio del trimestre. Y después la última columna son la rendición de cuentas propia. ¿La de quién? La del CFO, la de sistemas, la de talento humano, la de comercial, la de mercadeo, la de logística, la de operaciones, la de todas y cada una de las funciones de la compañía. Entonces, los objetivos estratégicos se dividen en cada uno y todos tienen sus indicadores que le apuntan al año y le apuntan a los objetivos de largo plazo. Pero todos tienen sus prioridades trimestrales, como yo desde mi puesto estoy aportando en las rocas. Entonces, fíjese que aquí estoy uniendo la visión de largo plazo, que es esta, con números concretos que yo quiero y acciones concretas que quiero lograr, con metas de este año, y este año, ¿cómo lo divido? Con acciones pequeñas. Como se dice coloquialmente, ¿cómo nos comemos el monstruo? De a pedacitos. Y eso es literalmente lo que hacemos. Entonces, arrancamos con valores centrales y propósito, tenemos una visión de largo plazo, una visión de 3 años, una visión de un año, y esto nos lo llevamos a 30 días, o 3 meses, perdón. Y así lo vamos llevando y va generando un ciclo. Ellos que dijeron, este año quieren generar un incremento en ventas, un lanzamiento de la plataforma analítica de datos, que esto ya sucedió antes de junio de este año, y digamos que tienen sus indicadores de gestión. Ya se los voy a mostrar enseguida. Para el próximo año, la apertura de operaciones en un país adicional. Este va a ser Panamá. Se decidió entrar en Panamá por el tamaño, por el mercado, y después ellos lo que quieren es ir ingresando por todo Centroamérica hasta llegar a México. Pero hay que empezar por poco para tener la experiencia de saber cómo se hace e ir creciendo. El tercer año, lanzamiento de un segundo producto y la ampliación de operaciones en un segundo y tercer país en la región. Entonces, esto fue lo que ellos pusieron. Está el plan estratégico en una página, está la visión de los próximos 3 años y aquí cómo le hacemos seguimiento para que haya una concatenación de todo lo que hemos venido hablando. Y esto se llama el sistema de ejecución estratégica 3HAC. En inglés, esto es la visión como el Big Hairy Audacious Goal, lo mismo pero de 3 años. Y ustedes ven que esto parece como una piscina lleno de canales, pero o tengo 36 meses o tengo 12 trimestres. Y aquí en la mano izquierda tengo el poder del uno que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas metas del trimestre? ¿Cuál es el número crítico? Las rocas que me van a mover la aguja del negocio. ¿Cuáles son mis diferenciadores?
¿En qué me estoy diferenciando? ¿Qué estoy haciendo distinto para yo medirlo? Entonces, fíjese que trimestre a trimestre tengo una plantilla que me va a ayudar a desarrollarlo. Y para ver el ejemplo de ellos, en este caso, mejora la tasa de conversión de ventas. La optimización del proceso de ventas, esta es la prioridad, porque ellos están cambiando todo el proceso. Antes era una comercializadora, ahora están pasando a ser una casa de software con comercializadora. Entonces, la retención de clientes es completamente distinta. El número crítico es reducir el ciclo de ventas. Esto tiene que ver con el ciclo de conversión del efectivo en un 10%. Y así trimestre a trimestre, lanzamiento de la plataforma analítica, como les digo, esto pasó en junio de este año, desarrollo de producto y la plataforma lista y operativa. Todo esto tenía que quedar antes de que se terminara el primer semestre, perdón. Y así trimestre a trimestre cada una de las cosas. Entonces, fíjese que uno conecta la visión de largo plazo con cosas concretas trimestre a trimestre. ¿Y esto cómo se hace? Revisión y análisis estratégica, definición del poder del uno, que es lo que vamos a ver ahorita, fortalecer las debilidades detectadas y momentos de capacitación. Esto es una reunión trimestral que es obligatoria. Trimestre tras trimestre, apenas se cierran las cifras contables, nos reunimos para ver si logramos las metas, celebramos. Si no las logramos, aprender qué fue lo que no hicimos bien, por qué no nos salieron las cosas y ver qué ajustes tenemos que hacer. Y si ustedes ven esto, es como un sinfín, ¿cierto? Como un resorte que tiene los 12 trimestres. Se acabó uno, lo quito y pongo uno nuevo. Se acabó el segundo, lo quito y pongo uno nuevo. Y trimestre a trimestre me voy acercando a mi meta más de largo plazo. De lo contrario, es un sueño. Es como decir, quiero viajar a París. Pues sí, muy romántico. ¿Pero qué está haciendo? Nada. Pues es un sueño. No, aquí es disciplina que me conecta la visión de largo plazo con las acciones de corto plazo. ¿Qué ven los accionistas? ¿Qué ve una junta directiva? Hay un norte. Esto está conectado. ¿Dónde están las inversiones de capital? Aquí están y cómo las estoy llevando. Entonces, aquí, ¿cuál es la mejor forma de iniciar? Primero tenga el presupuesto anual, como normalmente lo tiene. Proyecte los primeros 3 años. Seguramente la primera vez va a ser un poco al aire, va a ser un poco difuso, pero poco a poco se va cogiendo la disciplina, poco a poco se va cogiendo este ritmo. Define cuáles son los números críticos, qué es lo que verdaderamente en su industria, en su empresa, mueve la aguja y defina los diferenciadores. Y aquí uno de los temas para lograr que los objetivos pasen es que el presupuesto debe ser compartidos con todos. Anteriormente lo que habíamos dicho es que se sienta el gerente y el financiero, cogen las cifras del año pasado y le ponen un porcentaje y ya. No, aquí es distinto. Cada persona en la compañía, cada área de la compañía me va a entregar el presupuesto y como me lo entregan, hay apropiación, hay compromiso. Yo ya les puedo decir, si usted me entregó ese presupuesto, ¿cómo lo va a cumplir? Entonces yo los puedo medir, distinto a que le diga, aquí está su cuota, cúmprala. Entonces, lo segundo es que cada miembro de la organización debe entender su contribución. Y es que si yo no tengo claro, independientemente que sea un analista de mercadeo, un asistente contable, no sé, de comercio exterior, cualquiera, si yo no entiendo cómo estoy afectando los objetivos de la compañía, pues estoy haciendo bien mi trabajo, pero no estoy viendo el impacto. Y si yo veo el impacto, tengo compromiso, tengo esa alineación sobre los objetivos. Y cuando todos entienden cómo sus esfuerzos impactan el presupuesto, logran los objetivos más ambiciosos, sin gastar más, que eso es importante. Y es porque hay entendimiento. Aquí quiero hacer un pequeño alto. Nos quedan 10 minutos, pero les quiero dar más información. Entonces les quiero pedir en el chat, si ustedes me autorizan que me pase unos 10 15 minutos para poderles contar lo que nos hace falta y pasarme, aunque yo sé que está un poquito tarde, pasarme de las 8 de la noche, pero poder avanzar. Aquí Walter me dice que sí, entonces pues les pido, perfecto, claro, listos, excelente. Entonces sigamos adelante. Muchas gracias. Y aquí entramos al poder del 1%. Estas son cifras. El poder del 1%, primero les cuento que es
una metodología de información financiera que me permite ver si estoy generando caja o absorbiendo caja. Esto es una metodología que se debe hacer mensualmente y trimestralmente en esta reunión que les digo, donde miramos los resultados y fijamos los objetivos del próximo trimestre. Entonces, aquí, este es un P&L de esta compañía en un trimestre, donde quiero que se lleven dos cosas. El EBIT o utilidad operacional es de 238 y el flujo de caja, la posición neta de caja son 223. Quiero que se lleven esas dos cifras. Digamos que esto viene con un análisis financiero mucho más grande, pero para poder resumir qué es el poder del 1% y la metodología, les explico solamente a través de estos pequeños números. Entonces, ¿qué es el poder del uno? Son 7 palancas que le permiten a toda compañía mejorar la utilidad, el flujo de caja y la valoración. Y ya veíamos por qué la valoración. No es porque quiera vender, sino porque la salud de la compañía se ve cada vez reflejada. Entonces, estas 7 palancas son precio, volumen, costos de producción, si tengo producción, si tengo servicios es costo de servicio, gastos generales, que eso aplica a todo el mundo, cuentas por cobrar, inventario, si tengo inventario, si no, pues no tendré inventario, serán 6 palancas, cuentas por pagar en días. Entonces, con esos estados financieros que dijimos que eran los dos números, la posición neta de caja 223 y la utilidad 238. ¿Qué pasa si yo pongo un 1% en cada uno? Arranco la caja con 223 y genero un impacto positivo de 56 millones para terminar el próximo trimestre en 279, casi 280. La utilidad operativa arrancó en 238 y aumenté en 54. Aquí les quiero poner un ejemplo para que ustedes entiendan un poco la filosofía que hay detrás del poder del 1%. Asumamos que esto es una botella de agua. No sé cuánto cuesta una botella de agua. Asumamos que son 5.000 pesos. Y el productor de la botella de agua dice, voy a subir un 1%. Si los que estamos en esta sala consumimos agua y nos suben el 1% de los 5.000 pesos, la botella quedará, o la botella de agua quedará en 5.050 pesos. Es muy posible que las personas que estamos en esta sala sigamos consumiendo esa agua, ¿cierto? Porque 50 pesos no nos va a generar una diferencia importante, pero sí se va en forma directa a la utilidad y se va en forma directa a la caja. Y ustedes me van a decir, no, es que 50 pesos pues no es nada, pero ¿qué tal si esta compañía vende 1.000, 2.000, 1.000.000 de botellas? Y eso en nuestros productos, en nuestra industria, es el reflejo de esta filosofía. Un 1% que yo haga va a tener una repercusión. No quiere decir que todos los meses y todos los días esté subiendo precio. No. Aquí, ¿qué decidimos? Esto fue el resultado del primer trimestre. ¿Qué decidimos? Vamos a incrementar el precio en 6%, pero eso no se hace todos los meses. Eso fue un trimestre específico. Vamos a reducir los costos en un 1% y vamos a tener una reducción de inventario de 5 días. ¿Qué nos generó? Arrancamos con una posición neta de caja de 223, generamos 127 o 128 millones y cerramos en 352 millones. La utilidad operativa se mejoró en 137. ¿Qué viene después? La valoración de la compañía. Y es que yo trimestre a trimestre estoy haciendo la valoración, pero si tengo caja y si estoy mejorando la utilidad, pues estoy dependiendo menos del sector financiero y estoy utilizando mejor mis recursos. ¿Para qué? Para hacer la asignación de capital. Por eso el presupuesto es una inversión de capital, ¿cierto? Entonces, el verdadero reto está es en la implementación. ¿Cómo con estas herramientas puedo generar una implementación adecuada en mi compañía? Y digamos que esto se puede hacer, cada uno lo puede hacer, pero es bueno si uno lo acompaña con la experiencia de poder decir, ajustemos, hagamos, tengamos una metodología, tengamos una disciplina.
Pero independientemente de eso, con todas estas herramientas, con toda esta información, lo que he querido es que ustedes se lleven mucha información para poderla aplicar. Y pues digamos que con eso se logran los resultados. Y aquí viene el obsequio. Ustedes que estuvieron pues hasta el final de esta charla, el obsequio es que como agradecimiento por participar en este webinar, por registrarse, por tener atención y todas estas cosas, es ofrecerles una oportunidad exclusiva. Y la oportunidad es poder agendar una sesión gratuita de diagnóstico estratégico conmigo y ver cómo está la compañía, qué requiere la compañía, si tiene o si no tiene presupuesto, si tiene o no tiene esa visión de largo plazo, si tiene o no tiene esos indicadores que le permiten moverse hacia adelante y digamos que poder integrar todo lo que hemos hablado en esta charla. Y trabajaremos los primeros pasos para construir el plan estratégico de una página, para generar el modelo del 3Hack, que es el modelo de seguimiento, para poder profundizar en el poder del uno. Y esta es una oferta solamente para ustedes que están hoy. Y si ustedes con su celular escanean este código QR, entonces los va a llevar a un formulario donde lo único que tienen que hacer es registrarse y posteriormente pues vamos a tener una llamada para poder hacer el ejercicio, por ejemplo, del poder del uno. Esto es algo súper poderoso que les va a dar una herramienta y un resultado de su propia compañía que seguramente vienen revisando la información financiera, pero aquí les va a generar una información que estoy seguro no la han visto, porque me ha pasado en todas las compañías que asesoro que eso es una metodología nueva. Entonces, pues aquí, digamos que nuevamente esta información o esta propuesta, esta oferta está solamente pues para ustedes y la idea es que no se pierdan pues esta oportunidad. Entonces, escaneen este código QR y agenden la reunión. Entonces, el éxito de una empresa se construye con decisiones estratégicas y herramientas efectivas. Y aquí hemos visto qué tipos de herramientas se pueden hacer, cómo conectar la visión de largo plazo con acciones concretas y cómo lo puedo llevar a cabo. No solamente decir el qué, sino el cómo, ¿cierto? Y pues hoy tenemos en las manos el conocimiento de transformar la empresa y es el momento de dar ese paso. Entonces, pues me gustaría que nos viéramos en esa sesión de diagnóstico y recapitulemos un poco lo que hemos visto. Primero, la importancia de un buen presupuesto, de tener un presupuesto. Lo segundo es tener una herramienta de liderazgo, porque esto no se lo delego al contador o al financiero, sino es algo que yo como gerente estoy visionando hacia dónde va la compañía. Es algo que los accionistas me están diciendo, usted que tiene el timón de la compañía, ¿hacia dónde lleva el barco? Luego vimos los 6 errores que dañan el crecimiento, el flujo de caja y la valoración, porque son cosas que me aíslan porque estoy viendo solamente una parte de la película o porque se lo estoy delegando al área financiera o porque no estoy, digamos, los 6 errores que vimos. Luego, foco en las tres cosas, que era lo que nos decía Tim Cook, CEO de Apple. Él se enfoca en equipo, en estrategia y en ejecución. Entonces, resultado de todo esto es cómo lo implemento en un plan estratégico, en una página. Literalmente en una página tengo toda la información de la compañía y cada uno de los colaboradores tiene esa información en su escritorio, en su portátil o en su computador. Y cada una de las personas de la compañía tiene su rendición de cuentas. Porque si tienen indicadores de gestión que están atados a la compañía, es muy probable que logren los objetivos. Luego vimos la forma de hacer seguimiento, que era el 3Hack, y es esa visión de 3 años que voy quitando un trimestre y voy poniendo uno, quito un trimestre y le pongo otro. Y trimestre tras trimestre, con disciplina, estamos viendo cuáles son esas metas. Si cumplimos, celebramos porque hay que tener una cultura de reconocimiento. Y si no cumplimos, pues entendemos qué fue lo que fallamos para poder generar el direccionamiento adecuado. Y finalmente, el poder del 1%, que es la forma, ahí les mostré solamente un pedacito pequeño, pero en la reunión, si ustedes deciden hacerle, vamos a hacer sin ningún costo ese poder del uno para que ustedes puedan ver en sus propias compañías, en su propia empresa, si están generando el ingreso o el efectivo, perdón, o lo están consumiendo.
Entonces, esos son temas importantes. Y aquí el éxito de convertir un presupuesto en una herramienta que multiplique los resultados es una buena implementación. Entonces, pues nuevamente les dejo el código QR para que lo puedan escanear y ahí los lleva al formulario. Y pues esto era lo que les quería contar. Bueno, no me pasé mucho, son de 3 minuticos, del Excel a la estrategia. No sé si hay dudas, hay preguntas, algo que no quedó claro y abrimos una charla, un momento para poder conversar. Entonces, o si todo está súper claro, pues maravilloso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. De pronto no. Entonces, pues les quiero agradecer muchísimo por su participación, por su asistencia. En el chat les voy a seguir compartiendo información de interés. Generalmente comparto una vez a la semana un newsletter en LinkedIn que tiene información de cómo ser más productivo, cómo alinear los equipos, cómo aumentar la rentabilidad, cómo generar inteligencia financiera para CEOs. Entonces, pues a todos, muchísimas gracias. Les agradezco por el tiempo, la paciencia y espero que haya sido de interés esta charla. José Vicente, muchas gracias. Excelente charla, muchas gracias por compartir.